Uno de los mayores errores al analizar Cuba es creer que su sistema se mantiene por consenso. En realidad, fue diseñado desde el inicio para no necesitarlo. El cambio político en Cuba no ha sido limitado por falta de crisis, sino por una estructura de poder pensada para resistirlas. No se trata solo de ideología, sino de cómo se construyó el poder, quién decide, quién controla y, sobre todo, donde no existen puntos de ruptura. En este capítulo vamos a analizar cómo, desde finales de los años 50, se levantó un sistema altamente centralizado que concentra las decisiones clave y reduce al mínimo las posibilidades de cambio interno. Para entender por qué el cambio político en Cuba ha sido tan limitado, es necesario analizar cómo se diseñó su estructura de poder desde el inicio. No se trata solo de ideología, sino de arquitectura institucional. Los sistemas políticos no se mantienen únicamente por apoyo popular, se sostienen cuando concentran decisiones clave y reducen los puntos de ruptura. Desde finales de la década de 1950, el poder en Cuba se organizó bajo un modelo altamente centralizado. Las funciones políticas, militares y económicas quedaron entrelazadas, eliminando la separación efectiva entre instituciones. Esto significa que los mismos actores que toman decisiones políticas influyen en la economía y controlan los mecanismos de seguridad. Históricamente, esta concentración reduce las posibilidades de cambio interno porque no existen centros de poder alternativos capaces de negociar o disputar decisiones. A diferencia de otros países con sistemas autoritarios que mantuvieron espacios económicos o políticos semiautónomos, en Cuba esos espacios fueron absorbidos progresivamente por el Estado. Los sindicatos, los medios de comunicación y las organizaciones sociales quedaron integrados al aparato institucional. Esto no ocurrió de manera abrupta, sino como un proceso gradual que priorizó la estabilidad y la uniformidad sobre el pluralismo. Otro elemento clave es la ausencia de competencia política real. En sistemas donde existen partidos múltiples o elecciones competitivas, incluso controladas, surgen fisuras internas, liderazgos alternativos y debates públicos. En el modelo cubano, la legitimidad no depende de la competencia electoral, sino de la continuidad histórica y del control institucional. Esto reduce la presión interna para reformarse. Este tipo de estructura no elimina el descontento social, pero sí limita su capacidad de transformarse en acción organizada y sostenida. Las inconformidades tienden a expresarse de forma individual o fragmentada, no como movimientos capaces de alterar el equilibrio del poder. Por eso, muchas crisis económicas o sociales no han derivado en cambios políticos profundos. Este capítulo no busca justificar el sistema, sino explicar por qué ha sido resistente. Entender cómo se construyó el poder ayuda a comprender por qué las crisis, por sí solas, no han sido suficientes para producir una transformación estructural. En el próximo capítulo, el análisis se moverá del plano político al económico, cómo la organización de la economía refuerza esta misma estabilidad institucional y limita las posibilidades de ruptura.